Ven, ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos la llama de tu amor. El Señor esté con ustedes. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa, con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en eso entró Jesús, se puso en medio y les dijo: paz a ustedes. Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado, y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: paz a ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes le perdonen los pecados, le quedan perdonados. A quienes se los retengan, les quedan retenidos. Palabra del Señor. Tomen asiento un momento, queridos hermanos. Estamos en este último día de Pascua, celebrando la solemnidad de Pentecostés. Y conviene entender lo que celebramos. Lo que celebramos es que la Trinidad Santísima, la comunión de amor perfecta de tres personas, se ha revelado y se ha manifestado en su amor extremo en Jesucristo, y que Jesucristo, muerto, resucitado y ascendido a los cielos, se ha quedado con nosotros, dándonos su Espíritu. El Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo. El Espíritu Santo es el Espíritu del Padre. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad, en unidad perfecta, porque son tres personas, pero son un solo Dios. Es un misterio inmenso, el misterio fundamental de nuestra fe. De allí deriva todo lo que creemos, que confesamos y lo que vivimos. Y a lo largo de estos 50 días del tiempo de Pascua, se nos ha revelado la obra culminante de Jesucristo, que nos permite acoger este don. Es decir, hermanos, nosotros tendríamos que preguntar: ¿pero cómo es esto? Y la respuesta no la podemos dar, diríamos, teológicamente, porque desborda la inteligencia humana, pero lo que ha sido revelado es que en Jesucristo se culmina la creación del hombre. En Jesucristo hay un hombre nuevo, una nueva humanidad, y nosotros estamos siendo hechos nuevos desde el día de nuestro bautismo. Estamos siendo hechos nuevos a través de cada sacramento, porque a través de cada sacramento de Jesucristo en su iglesia, nosotros recibimos el Espíritu Santo, y por eso que era un día Pentecostés,
ha llenado todo el tiempo a partir de la resurrección de Jesucristo. No sé si entenderán mucho de lo que les he dicho, pero podríamos decir, el Eterno ha entrado en el tiempo y el tiempo ya no solamente es una sucesión de días que pasa un calendario, una semana, un mes, sino el tiempo está unido a la eternidad, es decir, a lo divino, a Dios. Dios está entre nosotros, más aún por la ascensión de Jesucristo que está sentado a la derecha del Padre, que nos envía de junto al Padre el Espíritu Santo, su Espíritu. Dios está en cada uno de nosotros bautizados y se despliega en el mundo entero. Ya no hay las limitaciones de la naturaleza humana que compartió Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. En su vida terrena, Jesucristo no podía estar en varios sitios a la vez. Claro, como Dios Él lo podría haber hecho, pero Él quiso atenerse a las limitaciones de la naturaleza humana. Y así, si es que Él quería ir de un lugar a otro, tenía que caminar, tenía que subir a algún animal, un borrico, pero Él no podía estar simultáneamente en Palestina, en Jerusalén, en Roma, y llegar hasta nosotros en el Perú, con su naturaleza humana antes de su muerte y su resurrección. Pero luego de muerto y resucitado, glorificado y ascendido a los cielos, Él ahora está en todas partes simultáneamente a través de sus sacramentos. Pero también está en nosotros, porque nosotros somos de Jesucristo, somos de Dios, nosotros somos como su sacramento. ¿Qué significa esto? Hablemos un poco de lo que era Pentecostés, porque el Pentecostés es una fiesta de la liturgia del pueblo de la primera alianza. Celebraba el pueblo de Israel, los judíos, una fiesta que se llama hasta ahora Pentecostés. Ellos lo celebraban también de manera parecida a nosotros, 50 días después de la Pascua judía, de la Pascua del pueblo de Israel. ¿Cuál fue la Pascua del pueblo de Israel? ¿Saben, niños? La Pascua del pueblo de Israel, ¿no les han enseñado todavía? Cuando el pueblo de Israel, esclavo en Egipto, es liberado y se les manda que se junten las familias y que coman un cordero y con la sangre de ese cordero marquen las puertas para que no les pase nada. ¿Les han hablado de eso? Ya se olvidaron. Se acuerdan pero se confunden. Bueno, tranquilos, no se preocupen. No se preocupen, no es examen. Ya verá, ya llegará el momento del examen. Entonces, ellos salieron liberados de Egipto y caminaron 50 días para dar adoración a Dios. Para eso salieron de Egipto y llegaron al monte Sinaí y allí Moisés, que los dirigió, recibió las tablas de la ley, los 10 mandamientos. El pueblo de la primera alianza celebra Pentecostés 50 días después porque han recibido las tablas de la ley. Para ellos, eso es la muestra más grande del amor de Dios, que les está diciendo qué es lo que tienen que hacer y qué es lo que no tienen que hacer. Los está corrigiendo. Como buenos padres, buenas madres, corrigen a sus hijos. Como buenos profesores,
corrigen a sus hijos. Pero ¿qué ocurre? ¿Nos gusta que nos corrijan? Niñitos de primera comunión, ¿les gusta que los corrijan? No me hagan cuentos. Yo también soy niño y conozco a las personas. Así que no es examen. Simplemente, igual les podría decir, y a ustedes padres, esposos, esposas, ¿les gusta que los corrijan? A ninguna persona humana herida por el pecado les gusta ser corregidos, sino que lo que nos encanta es corregir a los demás. Porque sentimos que el que corrige es el que tiene el poder, es el que manda. Bueno, no nos detengamos tanto en eso. Y entonces ese pueblo, con ese don, con esa alegría, celebraba la fiesta de Pentecostés. Los apóstoles, igual que Jesús, igual que María, igual que José, eran parte del pueblo de la primera alianza. Y Jesús muchas veces, igual que María y José, celebraron seguro en su familia la fiesta de Pentecostés. Y se nos habla en la primera lectura, ya habían pasado 50 días, no de la Pascua judía, sino de la Pascua de Cristo. Y la Pascua de Cristo no es un animal que se mataba y una sangre que se ponía en las puertas, sino es Cristo mismo, el Cordero de Dios, que fue crucificado para que nosotros tengamos vida, para que nosotros seamos reconciliados con el Padre. Y entonces Jesucristo, muerto y resucitado, nos da su Espíritu. Y da su Espíritu desde el mismo momento de la cruz. Da su Espíritu, como hemos escuchado en en el Evangelio, capítulo 20 de San Juan, el mismo domingo de la resurrección. Este pasaje que hemos escuchado en el Evangelio corresponde al capítulo 20 de San Juan y es el mismo que hemos escuchado, ¿cuándo? Memoriosos. Miramos al techo. Este pasaje es el mismo que escuchamos el día de la Pascua, el domingo de Pascua, el domingo de la resurrección. Es decir, 50 días después, la Iglesia nos hace contemplar el mismo Evangelio que hace 50 días. ¿No se habían dado cuenta de eso? Ahora ya lo saben. Y entonces, ¿por qué la Iglesia mejor? ¿Por qué el Espíritu Santo a través de la Iglesia nos repite 2 veces lo mismo? Cuando a alguien se le dice más de una vez lo mismo, ¿al que obedece o al que no obedece? Al que obedece basta una vez y lo hace. Pero como el Espíritu Santo, como Dios sabe que nosotros, como dice popularmente, nos entra por un oído y nos sale por el otro, nos olvidamos el mismo pasaje de la noche del día santo de la resurrección del Señor, cuando decimos resucitó, aleluya, lo estamos haciendo ahora. Para que entendamos que Pentecostés no es un punto de llegada. Pentecostés engloba todo el misterio pascual de Jesucristo. ¿Se entendió o no se entendió?
Veremos pues si será así, el Señor sabrá, yo no les voy a tomar examen. Pero miren, hermanos, demos un paso más y vamos a leer con calma lo que se nos dice en este Evangelio. Reconstruyamos la circunstancia. Jesús, la noche santa del Jueves Santo, estaba reunido a la mesa con sus apóstoles, igual que con nosotros ahora. Jesús está reunido con nosotros. Él está aquí presente y está también Dios Padre, está también Dios Espíritu Santo, está nuestra Madre Santísima, está todo el cielo abierto. No nos damos cuenta. Y el Señor, en esa última cena, ¿qué pasó en la última cena? Les dice el Señor, preparen, vamos a tener una cena. ¿Una cena es una fiesta o no? ¿Una celebración o no? Muy bien. Entonces están sentados en la fiesta. De repente el Señor se levanta y les empieza a lavar los pies. ¿O no es así? ¿Por qué les lava los pies? Porque sus pies están sucios. Pero ojo, no se refiere a la suciedad externa, se refiere a la suciedad interna que se produce en nosotros cuando caminamos en medio de este mundo que no conoce a Dios. Y entonces el Señor les lava los pies. No vamos a entrar en detalles que Pedro no quiso que lo lavara, etc. Y entonces luego vuelven a la mesa. ¿Estos qué pensarían? Porque los judíos, antes de entrar en una casa, más iban a cenar, no solo se lavaban las manos, sino también los pies. Diríamos, ese día le habían lavado los pies 2 veces, probablemente en menos de media hora. Algo extraño, no entendían. Y entonces era una fiesta. ¿Ustedes están alegres ahora? Estaban ellos también alegres, una fiesta iban a comer, y el Señor en medio de la fiesta, mira lo que les dice. ¿Ustedes el domingo pasado han estado de fiesta? ¿No han celebrado a sus mamás? Ya se olvidaron. Tanta memoria tienen que ya se olvidaron que fue el Día de la Madre. Y yo los extrañé. Los extrañé a ustedes niños y a sus padres. A ver, ¿quiénes son los padres de los niños de primera comunión? Levanten la mano. Ya. Igual pregunta hice el domingo pasado, a esta misma hora, hermanitos. Y también pregunté, ¿y dónde están los catequistas de primera comunión? Levanten la mano. Catequistas. No había catequistas. No había padres, no había niños, muy pocos. Y entonces yo decía, qué extraña catequesis de primera comunión. Se están preparando para recibir a Jesucristo y les dicen por WhatsApp, Día de la Madre no viene. Eso no es de Dios. Eso viene de la comodidad humana, de la desobediencia humana y creer que las cosas humanas y las celebraciones humanas están antes que Dios. ¿Hay amor a Dios? Respuesta, parece que no tanto. Seamos así de cautelosos. El Espíritu Santo viene para que nosotros amemos como Jesucristo ama. ¿Lo necesitamos o no? Sí. ¿Los niños lo necesitan o no? Sí. ¿Los padres de los niños también? Sí. ¿Los catequistas? Sí. Todos lo necesitamos, hermanos. Porque si no recibimos el Espíritu Santo, nos vamos a olvidar de las cosas de Dios
con mucha facilidad. Y el Espíritu Santo en los evangelios se le dan dos tareas, diríamos dos funciones, dos auxilios. Se le llama el otro paráclito. ¿Qué quiere decir la palabra paráclito? Abogado, defensor. ¿Cuál es el primer defensor? Jesucristo. El Espíritu Santo es un segundo abogado, un segundo defensor. ¿De qué tenemos que ser defendidos? La gente contrata en el mundo a un abogado cuando tiene una pelea, cuando tiene un juicio, cuando tienen que defender distintos conflictos, ¿o no es así? ¿Con quién estamos peleados nosotros que necesita el Padre enviar al Espíritu Santo, enviar al Hijo para que nos defienda? ¿Con quién estamos peleados? Con Dios. Con Dios. Eso se llama pecado. El pecado es la enemistad con Dios, la rebeldía a Dios, la desobediencia a Dios. Y el Padre amoroso, en lugar de castigarnos, nos ha enviado dos abogados. Porque hay uno que nos acusa. Y el que nos acusa es el mismo que nos enseña a desobedecer a Dios. Ustedes, niños, son acusetes. ¿Alguna vez han dicho a sus papás, a sus mamás en el colegio, este fue el que lo hizo? Yo no fui. Y eso hace, la persona acusada se queda contenta, dice qué bueno eres, cuánto me quieres. Se va a molestar. Ustedes, padres, adultos aquí presentes, cuando hay un problema en su familia, en su trabajo, donde fuera, ¿buscan algún culpable? ¿Alguien a quien echarle la culpa? O por lo menos que tenga más culpa que ustedes, para que ustedes no estén tan mal. Eso es consecuencia del pecado. ¿Qué ha hecho Jesús? O mejor, ¿qué ha hecho Dios Padre? Que ha hecho que su Hijo, en lugar de que nosotros nos acusemos entre nosotros, Él ha dejado que todas las acusaciones caigan en Él. Eso es la cruz. Para reconciliarnos con el Padre, para que podamos ser hijos de Dios, nos ha manifestado su amor, primero defendiéndonos del acusador. Imagínense ustedes, niños, no sé si así ocurre, es una historia inventada. A veces ocurre entre los niños, pero no solo entre los niños, que hay alguien que aparece uno que es, entre comillas, el más vivo, el más inquieto, el que cree que sabe más. Así también ocurre en el mundo, ¿o no así? En el colegio, cuando están en la universidad, no aparece el joven que sabe todo y que es el que, entre comillas, les enseña a los demás. Algunos de esos, tal vez en el colegio, les hace hacer alguna travesura. Y luego, en lugar de decir yo fui, acusa a los demás. Eso hace el demonio. Es el acusador. Nos hace alejarnos de Dios y luego nos acusa. Porque estamos con esa acusación, con esa culpa, nosotros nos desanimamos, nos sentimos cansados, nos sentimos culpables, nos avergonzamos. ¿Qué hace Dios?
Primero, asume nuestras culpas, nos defiende para que no nos siga engañando el enemigo, el demonio, pero luego además nos consuela. Nos consuela y nos dice, como podría decir una mamá, un papá, ya hijito, bueno, te equivocaste, la próxima vez vas a corregir, no vas a ser mejor, pero ten cuidado, no andes distraído, cuando vayas a misa escucha, no estés jugando, obedece a tu mamá, a tu papá, escucha a Dios, haz oración. Y entonces, si nosotros recibimos ese consuelo, ¿nosotros qué vamos a pensar? ¿Dios es malo? ¿Dios no nos ama? ¿No nos cuida? Entonces uno va a decir, Dios es bueno. Dios no me ha mandado a hacer esas tonterías y el Señor me perdona. Eso es lo que pasa en este pasaje. Les leo. Al anochecer de aquel día, es decir, ellos creían que Jesús estaba muerto, el sepulcro lo habían encontrado vacío, el día de la cruz lo habían abandonado, Pedro lo había negado, Judas lo había vendido, eran de lo peor, igual que nosotros. ¿Qué hace el Señor? Dice, están encerrados, con miedo. ¿Qué es ese encerrados con miedo? Cuando yo me envuelvo en mi egoísmo y busco que culpar a los demás. Y entonces, puertas cerradas, el Señor entra y lo primero que les va a decir es, la paz a ustedes. ¿Qué es la paz? Ustedes me han hecho la guerra, ustedes me han abandonado, ustedes me han traicionado, me han negado, pero yo no tengo resentimiento, los sigo amando. Paz, la paz de Dios. Entonces, Jesucristo resucitado nos da la paz y nos envía el Espíritu para que no solo veamos la paz fuera de nosotros, sino dentro de nosotros. Es decir, nos manifiesta su amor. Porque alguien que te da la paz es alguien que no quiere el bien para ti. Es alguien que no le interesa lo que te pasa. No, es alguien que te puede castigar, te puede destruir, pero que te ama y te da la paz. Esa paz es el amor de Dios, es la reconciliación con el Padre, es Jesucristo resucitado que vence los obstáculos y nos dice que nos ama. Pero dice además, y Jesús en medio de ellos les enseña las manos, les enseña las heridas, es decir, les está diciendo, yo soy el mismo que estuvo en la cruz. El que está muerto ha vencido a la muerte y no está resentido, no quiere venganza. Quiere que nos amemos. Y a continuación les dice, se llenan de alegría, ¿no? Como cuando alguien siente que ha obrado mal y en lugar de darte el castigo que mereces, te ofrecen perdón. Y entonces se alegran. Pero luego a continuación el Señor les dice, paz nuevamente. Y dice, reciban el Espíritu Santo. Y sopla sobre ellos. Eso mismo ocurrió en la creación de Adán. Del barro, el Señor sopló y Adán tomó vida. Recibió el don de Dios de la vida. Pero la vida que recibió Adán era natural. Adán no había recibido el Espíritu Santo. Los apóstoles sí reciben el Espíritu Santo.
San Agustín le llama al Espíritu Santo el alma de nuestra alma. ¿Se dan cuenta? Es decir, nosotros tenemos un alma natural que el Señor nos ha dado el día de nuestra concepción, natural por el amor de nuestros padres. En el bautismo, el Señor nos ha dado otra alma, es su espíritu, para que nosotros tengamos la vida de Cristo, seamos otros Cristos. Pero más aún, a ver, niños, para que no se me distraigan tanto. Ustedes han escuchado, niños o adultos, ¿qué es la RCP? ¿Alguien sabe? ¿Nadie sabe? Algunos saben. Les voy a decir, no se preocupen. Muy bien. Resucitación cardiopulmonar. ¿Y a quién se le hace resucitación cardiopulmonar? A una persona que ha muerto. No respira, su corazón se ha detenido y entonces está muerto. Pero hay la esperanza que esa persona que está muerta por esos instantes pueda volver a la vida. Y eso la ciencia, la medicina lo ha aprendido. Y entonces, ¿qué hacen? Lo ponen sobre un sitio fijo, hacen una cosa que le llaman el masaje cardíaco, pero además soplan en la boca y en la nariz del que está muerto. Y si es que esa situación es algo que se hace a tiempo, oportunamente, bien hecha, y la condición no es ya terminal, esa persona va a volver a la vida. Y eso ocurre muchas veces. Como dicen ustedes, a los salvavidas les enseñan a hacer eso. ¿Saben eso o no? Cuando Jesucristo entra resucitado, les dice a la paz, el Señor está diciendo, todos estos están muertos. No tienen todavía la vida que tengo yo resucitado, dirá Jesucristo. Y Él sopla y les da la vida que Él tiene, la vida resucitada. ¿Se entiende? Entonces, eso es lo que hace el Espíritu de Cristo. El Espíritu de Cristo resucitado se ha infundido en nosotros a través de los sacramentos de Jesucristo y nosotros tenemos vida divina dentro de nosotros. Tiene que crecer, se tiene que alimentar. Para eso se preparan ustedes, niños, para que esa vida que ya tienen desde el bautismo pueda crecer y para eso se tienen que alimentar de Cristo mismo. ¿Se entendió? ¿O ya están muy distraídos? Y entonces, con eso, con esa vida nueva, ya podemos perdonar. ¿Ustedes son resentidos? Ustedes, hermanitos, adultos, padres de familia, ¿se resienten, se molestan? Voltean la cara, no quieren hablar, levantan la nariz. ¿Por qué es eso? ¿Por qué hacemos eso? Porque esa vida nueva que hemos recibido de Jesucristo, que nos da su Espíritu, no ha crecido en nosotros. Y como no crece en nosotros, en lugar de tener la vida de Cristo, que perdona, nosotros nos dividimos, nos peleamos, nos resentimos, no nos hablamos, no nos saludamos, ni queremos mirarlos, no le contestamos el teléfono, los dejamos en visto. ¿O no es así? Peor aún, hablamos mal,
los culpamos. ¿Eso qué significa? Me falta fe porque no estoy creciendo en la vida que la Pascua de Cristo me ha comunicado a través de sus sacramentos. Y nosotros, hoy el Señor quiere que nos demos cuenta. Y cuando nosotros estamos llenos de ese amor de Dios, que es el Espíritu Santo, nosotros nos vamos a entender con facilidad. Hablemos el idioma que hablemos, porque lo que hace que las personas entiendan es el lenguaje del amor de Dios. Es esas llamas que habla Pentecostés en la primera lectura sobre la cabeza de los apóstoles y de nuestra Madre. Para que eso venga a nosotros, nosotros venimos a la misa, para eso vamos a la confesión sacramental, para eso ustedes se preparan para la comunión, la Eucaristía, la primera comunión, para eso hemos recibido la confirmación, para eso, esposos, hermanos, ustedes han recibido el sacramento del matrimonio. Pero los esposos, ¿se perdonan con facilidad o se resienten con facilidad? No me digan porque yo sé. ¿Qué le falta? Le falta el amor de Dios. Le falta el Espíritu Santo. Le falta fe porque el Señor nos da sin medida su Espíritu. Pero nosotros muchas veces creemos que lo que necesitamos son otras cosas. ¿Qué cree la gente? Si yo tuviera más dinero, ¿no han pensado eso? Si tuviera un mejor, me ascendieran en mi trabajo, si tuviera un auto nuevo, si pudiera viajar, una casa más grande, ¿no han pensado eso? La gente cree engañada que eso es lo que va a hacer que se reconcilien, que tengan paz, que sean felices. Y claro, como esas cosas la gente no todas las tiene, se fijan en el que los tiene y quieren arrancárselo, los envidian y entonces dicen yo merezco eso que este tiene. Porque solamente estamos confundidos y engañados. No me quiero extender más, disculpen. Esta homilía parece una meditación de un retiro. Pero en realidad nosotros tenemos que vivir el retiro permanente. Vamos a pedirle a nuestra Madre que igual que en Pentecostés, ella ore por nosotros y con nosotros, para que nos demos cuenta que el Señor ha ascendido al cielo, hace oración por nosotros para que nosotros nos llenemos de su Espíritu. El problema es que no nos damos cuenta. Vamos a pedirle al Señor que nos renueve y nos transforme, que así sea.